Senador Castiglione, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a Estela, a los caballeros. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por volver a invitarme. Sí, señor. Fue vicepresidente de la República. Y esta mañana estábamos hablando en radio, en La Lupa, en Monumental, que de repente apareció una estadística. Yo le decía a Estela, hasta haciendo un poco de humor, Andrés Riquelme no tiene esa estadística. Nosotros tuvimos tantos sicarios en tal año y tal gobierno tuvo tantos sicariatos en tantos años. Nosotros tenemos tantos secuestros y tiene tantos secuestros. Alguna vez tenemos que tener una política de Estado y asumir todos juntos algún tipo de responsabilidad, senador, ¿no le parece? Definitivamente, no solamente en el área de seguridad. Una de las grandes falencias que hemos tenido en los últimos lustros en el Paraguay es la ausencia de políticas públicas. Han sido, lamentablemente, en algunos casos, periodos en donde la improvisación ha sido la característica del gobierno, ¿verdad? Pero creo que así como el gran objetivo es lograr consolidar el Estado de Derecho, también el gran objetivo debería ser gobernar con políticas públicas y políticas de Estado que sobrepasen con mucho a los periodos de gobierno. Y eso es lo que lamentablemente no hemos tenido. Y ahora, por ejemplo, estamos sufriendo muchísimas las consecuencias, estamos sintiendo, no solamente en el tema de seguridad. El tema de seguridad es crítico absolutamente. Pero en el tema de salud, acá tenemos a un médico, lo que ha ocurrido en este periodo, a pesar de toda la buena voluntad que hemos tenido, ha sido realmente lamentable. Un periodo de improvisaciones absolutas, una involución en el tiempo, un proceso de centralización con una incapacidad de gestión realmente increíble, lo cual provoca que en este momento nuestra gente, ante cada enfermedad de un ser querido, en una familia, la gente, hay dos posibilidades que siempre nos dicen. Y me dicen, le voy a decir, por ejemplo, Orengo Ingenieros dice, a ver la hora familia cuera hacemos, en el interior, hora familia cuera hacemos, por AP. O manó, o si no caturoso. O sea, o fallecen por la falta de una oportuna atención, etc. O si no, la gente quiebra. Vende todo lo que tiene. Porque no encuentra un sistema de salud público que le pueda proteger adecuadamente. Y eso es una realidad que yo estoy seguro que ustedes recorren mucho la República, es una realidad que no solamente se da en el interior. Estamos hablando aquí en el Hospital Barrio Obrero, donde estamos hablando de la ciudad capital de la República. En el Hospital Barrio Obrero, los respiradores artificiales son manuales. Esto lo pueden comprobar yendo a preguntar. Ausencia absoluta de una política pública, un sistema de salud pública que está absolutamente desfasado en el tiempo, colapsado. Es un ejemplo de la ausencia de políticas públicas nacionales. Hay una cuestión que tiene que ver con lo que ocurrió hace casi una semana, el miércoles, acá a la tarde, mataron a un chico de 5 años en un barrio de Asunción. ¿Hasta qué punto la responsabilidad del gobierno? Porque de repente cuando mencionó el Hospital Barrio Obrero, me quedé pensando en lo que nos contó una doctora en estos días, nada más, creo que fue el viernes, Sí. que no pueden trabajar porque se van y le asaltan dentro del hospital. Sí. Así ocurrió. Barrio Obrero justamente. En el Barrio Obrero. Y no una vez, varias veces, pero no es que le esperan, porque hasta vos decís, bueno, lo ideal es que no te asalten en ninguna parte, pero acá entran al propio hospital y le asaltan a enfermeras y a trabajadoras y a trabajadores del hospital. Digo nomás, ocurre una cuestión grave, terrible, como lo que ocurrió en un barrio donde matan a un chico, dicen que tiene que ver con el narcotráfico, con la droga y lo que se quiera, y lo que se vive en un hospital también. Pero quiero irme un ratito a lo del seguridad. El sicariato, ¿verdad? Específicamente. ¿Hasta qué punto un gobierno puede frenar esto, puede parar esto? Voy a hablar de lo que nosotros hicimos y particularmente yo hice siendo vicepresidente de la República. Durante ese periodo gubernamental se produjo el lamentable hecho del secuestro de Cecilia Cubas, ¿verdad? La recordada Cecilia Cubas. Un hecho que golpeó a toda la República, no solamente a la familia. Yo inmediatamente me puse en contacto con mi colega vicepresidente de la República de Colombia, Francisco Santos, Pachito, que vino a visitarme un año antes.
nosotros hicimos una gran amistad. Le llamé al vicepresidente y le dije, Pachito, le dije, ustedes tienen mucha experiencia, vos estuviste 8 meses secuestrado, vos sos una víctima. Y en Colombia hay una realidad lamentable que espero que superen, pero al mismo tiempo hay una enorme experiencia. Fui a Colombia, fui a firmar un convenio con el vicepresidente, representando a nuestros gobiernos, hablé con el presidente Uribe. Ese convenio, a través de ese convenio empezaron a ser enviados a Colombia oficiales y suboficiales de policía y fiscales, exclusivamente para compenetrarse con la realidad del secuestro y todo lo que entraña el tema del secuestro y cómo combatir ese tema. Inmediatamente vinieron luego, al mismo tiempo el convenio era intercambio de inteligencia, intercambio de información, utilización de tecnologías. Inmediatamente vinieron aquí unos oficiales y suboficiales especializados y a resultas de eso fue que logramos capturar a 13 miembros de la entonces Patria Libre, cuando eso era Patria Libre, no era EPP aún, pero esa, la misma gente, estaba Magna Mesa y todo. 13 miembros, en este momento están todos presos ellos, con 40 años de condena. Uno de ellos falleció hace poco, el líder, Omar Martínez. También fui a firmar un convenio con el director del FBI y lo invité al director del FBI y vino al Paraguay. Convenio que permite, no sé si hasta ahora lo utilizan, que nuestros oficiales de policía vayan a Cuántico, el cuartel general del FBI, a especializarse en la lucha contra los delitos federales para ellos, que son nuestros delitos aquí, tema del secuestro, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué comento este hecho? Y yo creo que vale la pena. Porque yo tenía una visión clara de lo que me parecía que se tenía que hacer, ¿verdad? En primer lugar, tener una política bien definida para este tipo de delitos que lamentablemente se hizo común en el Paraguay en los últimos tiempos. En segundo lugar, luchar contra ellos en una cooperación con gente especializada. En tercer lugar, utilizar los sistemas de información y de tecnología que permiten combatir con mayor éxito esto. Y al mismo tiempo, empezar a construir una política, ¿verdad?, que debería ser propuesta por el Ministerio del Interior, porque esa es la labor del Ministerio del Interior, proponer una política pública de seguridad interna. ¿Lo está haciendo en este momento? No lo está haciendo. El ministro del Interior está de balde, el ministro de Defensa está de balde. Ni el Ministerio del Interior ni el Ministerio de Defensa proponen políticas públicas. Están como pasapapeles prácticamente. Inclusive ahora con la posibilidad de que la Policía Nacional tiene a su cargo ¿cómo se llama? La administración de los recursos y todo eso, con lo cual el Ministerio del Interior, si no propone política pública, ¿qué hace? Ya no cumple ni siquiera la función política, entre comillas, como antes era. Así que hay una ausencia absoluta de políticas públicas en el tema de seguridad. Hay una descoordinación completa del sistema de seguridad. ¿Cuál es la coordinación que tiene, por ejemplo, la gente de la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior con la gente de la SENAC? No existe. ¿Funciona el Sistema Nacional de Inteligencia? Le pregunto a ustedes, no existe. Tenemos un hermoso cuerpo recién aprobado, legal, legislativo. Se crea el Sistema Nacional de Inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. 2014 creo que. 2014. Hace poco, no, después. 2016. Sí, reciente. Y bueno, entonces está ahí. Tenemos muchas leyes, pero no funcionan porque no existe una política ni una conducción en la coordinación de las políticas institucionales. Y peor, y vuelvo a decir, el Ministerio del Interior en un estado lamentable, en donde está ausente, y se siente eso, se siente. Ahora, eso con respecto al problema del norte, con respecto al EPP, y con respecto al narcotráfico en sí, que uno tiene la sensación que en los últimos años, 10 años atrás, mirábamos ese problema de lejos, Pedro Juan Caballero, el norte, y como decían en la frontera, los que se meten nomás tienen problemas en ese tema. Sin embargo, hoy está llegando a la capital, hay varios sucesos,
una persona civil cualquiera en un lugar muy concurrido puede sufrir los efectos colaterales de un ataque de esos. ¿Por qué se dejó estar el gobierno? Y cuando digo gobierno incluye a los 3 poderes del Estado. Se relajó un poquito en el sentido de permitir que eso vaya permeando hacia el interior de la República, hacia la capital. Yo creo que no es solamente en el tema, la gente siente la inseguridad no solamente porque están los sicarios que lamentablemente llegaron a Asunción. Sí, pero sobre ese punto específico. El tema es que hace 2 días, por ejemplo, nos llaman y nos dicen, a mi hija le balearon para sacarle un celular, cosa que no es noticia, pero ocurrió aquí en un barrio de San Lorenzo. Y eso es la cuestión cotidiana, es el pan cotidiano de la gente. Yo le pregunto del narcotráfico. En el tema del narcotráfico y la impunidad y la corrupción. Lamentable situación de la justicia. Compran jueces, compran fiscales, compran policías. ¿Por qué ahora tan rápido? ¿Y por qué ahora tan rápidamente? Eso no se hacía hace 5 años atrás, 10 años atrás. Y por supuesto, pero cada vez es peor. En esta oportunidad, ¿por qué tan rápidamente le hallaron a estos fascinerosos? ¿Por qué? ¿Por qué? Según la policía, porque cometieron muchos errores y dejaron muchas pistas en el camino. ¿Y por qué nunca? ¿Y por qué y todo lo demás? Yo creo que yo digo, ¿no será que en esta oportunidad se le dijo, ustedes van a tenerme aquí resultados concretos porque estamos en una campaña electoral y no puede ocurrir esto y esto nos va a costar caro, y finalmente dan resultados? O sea, dice la gente, no existe, no funciona el sistema de inteligencia de la policía. Yo creo que no. Yo creo que sí, digo. O sea, no creo que sea cierta esa aseveración. Yo creo que la policía está muy bien informada. Yo creo que hay oficiales de policía muy buenos, honestos. Los conozco y sus oficiales. Pero así también una buena parte de la fuerza de seguridad interna está inficionada profundamente de corrupción y protegen a los delincuentes. Y si esto no fuera poco, le compran a los fiscales y a los jueces. Por lo tanto, tenemos a narcotraficantes que están recorriendo en el Paraguay. Fíjense ustedes los apellidos de los sicarios y de los narcotraficantes. Daiporigo Bebela Benítez, Daiporigo González, Daiporigo Velázquez, Chilao, Rodrigao, todos son brasileños. Pero ¿con quién se queda con la fama? Yande Yuma, Paraguay Yuma, porque la fama en Carlos. Vienen acá, permean nuestras fronteras, compran a las autoridades, compran a la policía, compran a los fiscales, compran a los jueces, pagan para que no ser extraditados. La impunidad está haciendo estragos. ¿Y los políticos no usan sus fondos para sus campañas? Claro que sí, habrá seguramente. Y también fruto de la impunidad. ¿Verdad? Y también que la ciudadanía misma, porque ahora hay tanta información, la gente consume tanta información. Yo no sé si procesa en general, pero la gente consume tanta información. La gente que no quiere ya nomás. O te vas, por ejemplo, a la compañía Costas de Quindú, y vas a ver que en la compañía Costas de Quindú la gente está enterada que ocurre en Cataluña. Entonces, el tema es... Senador, de la manera que usted lo plantea, que yo estoy de acuerdo además, solo que es un poco trágico, es tan estructural la causa, es tan institucional, tan difusa hacia el interior de los 3 poderes del Estado, que es casi imposible resolverlo sin una verdadera revolución moral, política e institucional que yo no sé si es posible a esta altura hacerlo. ¿Qué pasaría? Te hago una pregunta. Una pregunta, les hago a todos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hay una voluntad de expulsar directamente a todos estos que están, la mayoría todos están buscados en el Brasil? Sí. Algunos tienen condenas que tienen que cumplir. ¿Por qué no se les expulsa? ¿No se les lleva a la línea fronteriza donde está la línea y se les entrega a la autoridad brasileña? Ocurre, se les expulsa. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué se les tiene que hacer quedar acá todo para que ocurra lo que ocurrió? Senador, se hace. 2 de los que le mataron a una pareja en enero en el barrio republicano, después de salir de la agrupación especializada, tenían condena en el Brasil y fueron capturados en Pedro Juan Caballero y están en el Brasil expulsados por esa condena precisamente. Claro, pero probablemente no sean de la categoría de los que alquilan los salones de Tacumbú, ¿verdad? Bueno, pero estamos hablando de los que matan, los que alquilan los salones, claro, están por lavado de dinero. Por ejemplo, quiero hacer nomás una precisión porque quedé como que la ley número 5241/2014
Secretaría Nacional de Inteligencia. Perfecto. Eso nomás para Muy bien, Carlos. seguir Muy bien. conversando. Está atento a la fuerza. No, porque si no me quedo como que dijo nomás el 2014, no, 2016. No, pero yo digo, senador, se le expulsa. Porque hay Peor que hablar aún, también. ¿verdad? Porque hace 14, tres- 15, tres 16, años. 17, 3 años. Entonces, 3 3 años peor aún porque hasta Pero ya digo se tenía también que tener estructurado. para hablar nomás con precisión, porque hay casos en donde se les expulsa también. Pero a lo mejor no es lo suficiente. Y a lo mejor se le expulsa al que vino a matar. La pirañita. Mira, vino al que vino a ejecutar, pero el que vino a cumplir un mandato. Y mientras tanto nosotros, acá anoche la abogada Laura Casuso hizo lo que quiso de Paraguay, dijo lo que quiso. ¿Qué dijo el gobierno hoy con respecto a eso? Nada. Claro, yo lo que creo es que vamos a tener que ir acostumbrándonos, salvo que haya ese cambio revolucionario que yo no lo veo muy cerca, pero que ojalá ocurra alguna vez. Es decir, sicariato en Asunción, ¿por qué no hubo antes? Y sencillamente porque no necesitaban hacerlo. ¿Para qué van a venir a la capital donde todo es más caro y hay más controles si lo pueden hacer allá? Empezaron a venir porque la vida se les hizo complicada a los propios delincuentes. Cuando se matan entre ellos, deciden algunos venir acá. Es más seguro Asunción, decían. Y atrás de ellos vienen los sicarios. Y entonces ahora empezamos a ver lo que Pedro Juan Caballero vive desde 3 décadas atrás, por lo menos, ¿verdad? Pero no tiene... lo que quiero señalarte es que no hay ninguna dificultad, si la necesidad lo indica, de trasladar esas bandas a la capital. No van a ser los controles en la ruta los que los van a detener. O sea, creo que realmente, si no hay desde la misma cabeza del gobierno una decisión y sobre todo una credibilidad por una trayectoria absolutamente no vinculada a la narcopolítica, vamos a terminar, como dijo Estela, 3 o 4, estamos a la distancia de 3 o 4 atentados más para hacer un Estado fallido, un Estado en manos del narcotráfico. Todo se inicia y todo acaba en el liderazgo. O sea, todo se inicia en el liderazgo y todo acaba en el tema del liderazgo. O sea, cuando hay problemas en el liderazgo, de cualquier nivel, institucional, el líder del Estado, el líder de una institución, cuando hay problemas en el liderazgo, sufre todo el cuerpo. Entonces, yo creo que aquí, en este momento tenemos, y voy a decir nuevamente, hablamos de improvisaciones, hablamos de la ausencia de políticas públicas, hablamos de descoordinación. ¿De qué es lo que estamos hablando? De falta de conducción. De impunidad, sobre todo. Y el tema de la impunidad. El tema de la impunidad. Entonces, pero estamos hablando con estos errores. Yo siempre digo que no es que hay un manual que uno va a cumplir puntillosamente y va a llegar a aquello, ¿verdad? No. Pero existe la posibilidad de recurrir, si uno tiene voluntad y el carácter necesario, voluntad y carácter, de recurrir a utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición. Por eso puse el ejemplo de lo de Colombia. Por eso puse el ejemplo, yo recuerdo, después de esa situación, del fuerte combate, a mí me empezaron a amenazar de muerte y de secuestrar a mis hijos y a mi familia. Y logramos agarrar a uno de los que me amenazaban, llamaban a amenazar. Era un integrante del entonces Patria Libre, ¿verdad? Del interrogatorio al cual se le sometió, la persona comentó que fue reclutada en Ciudad del Este. Lo llevaron al departamento de San Pedro. Lo adiestraron en los montes de San Pedro. Él no podía decir dónde porque le vendaron los ojos para llevarlo. ¿Quiénes son los que le adiestraban? Eran gente, me decía, Dajaey Apeguá, nos decía la persona. Dajaey Apeguá. O sea, por el acento de la voz, no eran paraguayos, eran de otras partes. Nosotros creemos que eran colombianos. Nosotros, yo hice todo lo posible para iniciar ese proceso serio de construir una política pública. Lamentablemente, luego salí del
O sea, se acabó el periodo, yo renuncié para lanzar la candidatura y no sé qué ocurrió después. No sé si se continuó con eso. No sé si se sigue utilizando ese acuerdo, ese convenio. No sé si seguimos intentando que cooperen con nosotros en ayudarnos en ese sentido. Pero lo que sí sé es algo, de que la gran labor de construir una política pública no se realizó. No solamente en el tema de seguridad, como decíamos, pero en el tema de seguridad más aún. Y se siente eso. Y más aún cuando hay un error en la conducción. Yo recuerdo hace un año justamente, ocurrió, más de un año ya, septiembre, hace 14 meses ocurrió ese lamentable hecho de la muerte de 8 soldados paraguayos. ¿Se acuerdan ustedes? Fue en agosto de del año pasado. De la manera más lamentable. 27 de agosto, una mañana de sábado. Una carnicería fue. ¿Qué dijo el comandante en jefe? Es hora de que yo los enfrente, dijo, ¿verdad? Estas son sus palabras textuales. Yo me pongo al frente de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente esperó? Que las cosas varíen rotundamente a partir de ahí. Inclusive la gente decía, bueno, de hecho él es el comandante en jefe, siempre estuvo al frente. Pero cuando él fue a hacer un discurso en el norte y así, ahora yo les enfrento, es hora de que yo les enfrente, la gente esperó, todos esperamos eso. ¿Qué ocurrió después de 14 meses? 2 secuestros más, o 3. Entonces, vamos a quedarnos en la retórica, vamos a tener un discurso para superar la coyuntura. ¿Qué es más peligroso? ¿El EPP o las bandas organizadas de narcotráfico? Yo creo que ahí hay me falta más información, Alfredo, pero yo creo que ahí ya hay mucha cooperación entre ambas. ¿Ustedes se acuerdan ¿cómo se llama el señor que fue el mafioso que fue asesinado en... Rafat. Rafat. ¿Ustedes se acuerdan cuando Rafat estuvo gestionando la liberación del joven Arlan Fick, creo que es el nombre de la película? ¿Según quién? ¿Según quién estaba gestionando eso, Rafat? Pero él mismo dijo que se reunió con la gente de la rural y que vino aquí a hablar ¿cómo se llama? Con este señor que está preso. Jarvis. ¿Ustedes no se acuerdan Sí, pero yo no puedo vivir de Laura Casuso y de Jarvis para abajo. Pero si el señor Rafat dijo. Entonces, y hubo inclusive y voy a decir, yo no sé, Carlos, pues yo no me voy a jactar. ¿Por qué razón se tenía que jactar el Rafat de eso? ¿Para qué? Él se estaba jactando de haber ayudado al Estado paraguayo. Jarvis también se jacta de eso. Entonces, si nosotros tenemos que recurrir a los capos mafiosos para liberar a nuestros jóvenes secuestrados, entonces ahí sí hay un grave peligro. ¿Pero qué usted dijo de Rafat? Cuando el delincuente que así dijo que recién, ¿verdad? No, el señor que fue muerto allá. El mafioso dijo usted. Sí. Y bueno, y él era presidente de la Cámara de Comercio de Pedro Juan Caballero. Claro. O sea, uno ya no sabe con quién está y dónde está. Y un presidente de la Cámara de Comercio o de una asociación. Él tenía una condena, no en el Brasil, en el estado de Santa Catarina. Sí, pero digo nomás, era un empresario. Yo no sé si era tan así como presidente de la Cámara de Comercio. Era un empresario que hacía lo que quería y tenía se movilizaba con mayor cantidad de armas. Y andaba votando en su contra. Y imagínate. ¿Cómo se sale de esta? Entonces senador? también la responsabilidad es transversal en toda la sociedad. ¿Sí o no? Sí, seguro que sí. Pero bueno, vamos a eso. Que si ustedes ganan, ¿cómo solucionan esto? Yo creo que lo primero, nosotros hablamos mucho, yo le comenté de toda mi experiencia a Mario sobre este tema. ¿Verdad? Le comenté esto que estoy acá muy rápidamente lo hice, ¿verdad? Pero le comenté de toda la experiencia, de lo positivo que fue empezar a cooperar con países con mucha experiencia en este campo. ¿Verdad? En primer lugar. En segundo lugar, aquí tienen que funcionar las instituciones encargadas de todo lo que sea seguridad interna. Es imposible seguir de esta manera. Tercero, aquí si nosotros no atacamos el tema de la impunidad, sí, esto va a ser muy difícil. Acá hay una realidad, es una realidad que se conoce. Por ejemplo, cómo se opera en las fronteras, lo que nos comentan, o en todas partes. Hay un capo mafioso de nivel medio, lo que fuese. Entonces, esa gente tiene cuotas que le pagan a los encargados del tema de seguridad para que lo tengan resguardado. Nóminas. Entonces es muy
doloroso decir esto. Sería mucho mejor, tal vez no comentar esto, de tener un discurso políticamente correcto. Pero si nosotros no encaramos con esta crudeza, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Nosotros con Marito hablamos de esta realidad y aquí si no hay una fuerte voluntad política y una decisión de atacar a muerte la corrupción dentro de los organismos de seguridad, de atacar a muerte, y ahí se tiene que comprometer la gente del Poder Judicial. Y me refiero a los responsables del Poder Judicial, no estoy hablando de los jueces de primera instancia ni de los jueces de paz, estoy hablando de los líderes, ¿verdad? Los que tienen inamovilidad, a quienes le dimos la inamovilidad para que ellos actúen sin ningún tipo de temores en todo lo que tenían que hacer. En la constituyente, Alfredo, Carlos, Andrés, Estela, nosotros en la constituyente dijimos, vamos a dar la inamovilidad a quienes van a liderar el Poder Judicial, porque va a ser la única manera que no le rinden cuentas más que a la gente, a la ciudadanía de su trabajo. Ingeniero, ¿por qué? Entonces ahora mismo, sin embargo, ahí mismo se protegen, se le confirman a jueces cuestionados, se le confirman a jueces que fueron inclusive, hace poco un juez, creo que en Encarnación, no estoy muy seguro, Encarnación le fue filmado. Fue fiscal. Fiscal fue eso. Sí. Fue filmado, fue sobreseído. Y el juez Leongino, aquel de... Ahora, claro, ingeniero, ¿por qué, y me pongo en papel del ciudadano común y corriente que le escucha, ¿por qué es tan fácil para ustedes los políticos ponerse de acuerdo para ciertas y determinadas cosas, como por ejemplo cuoteos en la Corte Suprema, cuoteo aquí, allá, este es mío, la Fiscalía General es mía, para vos es la Contraloría, en esas cosas que tienen que ver con los intereses personales de ustedes los políticos, y les cuesta tanto ponerse de acuerdo para hacer políticas de Estado a futuro, por ejemplo, como la que usted consiguió con Colombia y con Estados Unidos, y que usted mismo vio los resultados agarrándole a 13 personas, como usted mencionó. Después usted se va al Senado y se olvida de eso. ¿No le hizo tampoco usted el seguimiento a lo que vino después, o decirle, señores, miren que yo conseguí esto, vamos a continuar, vamos a hacer una reunión entre todos los partidos políticos, este es un flagelo que se viene, vamos a trabajar en esto? ¿Por qué les cuesta tanto sentarse a hablar de cosas que le importa a la gente, al país, y que realmente son las importantes? Porque existimos personas que queremos ser serios y hay otras personas que no les interesa ser serios. Pero los serios son los que manejan los grupos. Yo después de ser vicepresidente me quedé 5 años en la llanura. No es que yo no ocupé ningún lugar, ningún espacio público. Me quedé luego fuera del Senado, me quedé fuera de todo. Pero su experiencia fue valiosa. Sí. Y yo, eso es lo que estoy diciendo, le hablé de esto a Marito justamente porque quisiera que volvamos a tratar de utilizar mínimamente esta experiencia para tratar de corregir lo que se hizo mal o lo que se dejó de hacer. Pero en este momento, en la Cámara de Diputados o en el Senado, por ejemplo, en el Poder Legislativo, hay personas serias y hay personas que no les interesa la seriedad. Y ustedes lo saben todos. Hay personas que están dispuestas a sentarse, a acordar, a pactar sobre algo, y hay gente que no. Hay gente que lo único que le interesa es salvarse a como dé lugar, construir ambientes en los cuales puedan sobrevivir, y hasta ahí. Entonces, el día que tengamos más posibilidades que la gente pueda premiar o castigar con su voto, ojalá que así ocurra, ¿verdad? Yo por lo menos, yo había propuesto una reforma constitucional para que la gente, para que los legisladores sean electos en circunscripciones electorales específicas. Ahora no se puede hacer porque la Constitución no permite. O sea, como existe en otros países, la gente le vota a Carlos o a Estela, ¿verdad? No una lista, ¿verdad? Pero mientras no ocurra eso, por lo menos espero que mejoremos. Ahora mismo, por ejemplo, como dijo, no, nos cuesta porque hay gente que no quiere ser interlocutor en esos temas, Andrés. Hay gente que no quiere ser. Hay gente que tratamos de actuar de manera institucional, siempre fieles a nuestras convicciones, y hay gente que no. Y lamentablemente esa es la realidad que tenemos y con la cual tenemos que lidiar. Pero más que nada, en el tema de la ejecución, yo te voy a decir una cosa, no sé si puedo tutearte. Por supuesto. Yo creo que aquí no es que falta una legislación, yo creo que hay que modificar algunas leyes, eso es cierto, pero en general nuestro sistema legislativo y legal, nuestro sistema de leyes está bastante completito, por lo menos, ¿verdad? Lo que falta es conducción, lo que falta es liderazgo en este sentido, lo que falta es saber qué hay que hacer. ¿Eso implica sacarle responsabilidad a los integrantes del Parlamento? No, claro que no.
Pero ¿cuál es el órgano que conduce la República? ¿El Poder Legislativo conduce la República? No. El Poder Ejecutivo conduce la República. Ahí están los responsables de conducir la República en todos los ámbitos. De hecho, la experiencia que se tiene de un trabajo de lucha de las dos vías, que es un poco el problema de Paraguay, en más pequeño, que es Colombia, que era el tema de la FARC y el tema del narcotráfico, el liderazgo del presidente Uribe, que estuvo 8 años, fue el que logró desarticular en cierta forma, y bueno, no sé si se acabó el narcotráfico totalmente, pero por lo menos debilitó tanto a la FARC que tuvieron que firmar la paz, ¿verdad? O sea, Claro. Eso no, a mí no me cabe ninguna duda. O sea, el liderazgo es uno y es el presidente de la República. Y aunque el Poder Judicial siga siendo corrupto o la Fiscalía siga siendo corrupta, si hay un liderazgo del Poder Ejecutivo con el apoyo de la ciudadanía, yo creo que se le va a sindicar a los jueces y a los fiscales que apoyan esto, y a la larga se va a depurar per se, diríamos, el Poder Sí, Judicial. pero ahí y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, inclusive con el ejemplo, me parece muy claro. Pero en el tema, por ejemplo, no recuerdo, acá Carlos tiene mucho más memoria que nosotros. No, hace creo que menos de un año hubo casos en que algunos jueces, creo que cajonearon algunos pedidos de extradición, ¿verdad? Creo que fue menos de un año, ¿verdad? De poderosos capos mafiosos que... ¿Y el jurado de enjuiciamiento ocurrió? por quiénes está compuesto? Porque el jurado de enjuiciamiento está partidizado. Ese es uno de los grandes temas que hay que corregir. Hay que corregir el jurado y el consejo de la magistratura. A mí me parecen correctas las instituciones, pero si fuese yo, y lo propuse cuando era candidato a presidente, si se convocan a una reforma constitucional, se tiene que sacar la representación parlamentaria, porque los senadores o los diputados que están ahí no representan al cuerpo, no representan a la institución, representan a sus partidos y peor aún, representan a sus intereses. Así Y en mismo. algunos casos hay intereses fácticos. Entonces, eso es una de las cuestiones que hay que corregir. Lo que pasa es que el sistema democrático justamente tiene eso, tiene que haber un equilibrio de poderes, y si el Poder Judicial tiene jueces corruptos que permiten todo lo que estamos hablando, hay un órgano que los tiene que destituir, y ese órgano está compuesto por parlamentarios, representantes del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hay un error de otro organismo que no hace o mira también este festival dentro del Poder Judicial. Sí, no solamente por parlamentarios. Hay que recordar No, que por eso digo. el jurado y el Claro. consejo tienen Universidad. 8 integrantes. O sea, Claro. estamos hablando de 2 parlamentarios, el resto son... ¿Y los restos? Claro. ¿Por qué no hace mayoría el resto Para mí y no los es profesores de la cierto. O sea, facultad? para ¿Por qué mí, no por qué los achacarle profesores de la todo- Universidad Nacional y de la Claro. Universidad Católica? Claro. Los ¿Por qué abogados. no hacen ellos? No, ¿Por qué el representante de los abogados? ¿Y por O qué sea no- que y por qué no aquí hacen los parlamentarios? lo único que hacen, ¿por qué no hacen ¿Por qué? todos? ¿Por qué no hacen todos? Entonces tendrían que, yo por ejemplo, ¿por qué no hacen todos? Yo les reclamo Senador. a todos. Yo soy, Claro. aparte de ser legislador, soy ciudadano. Pero Entonces a mí senador. yo lo que con el simplismo lo que no me quedo, Andrés. No, yo lo que no me Es quedo es muy- con este discurso Sí. en época electoral, porque hubiese sido lindo que usted diga esto mismo durante un periodo que no haya sido el electoral y que haya llevado adelante desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, a sus representantes. Señores, hay jueces que le están dejando libre a los narcotraficantes. Echémosle a esos jueces. Yo te invito a que veas todas las grabaciones en donde yo participé de hace 10 años y vas a escucharme hablar así mismo como estoy hablando. Exactamente, te invito. Aquí quiero que veas los registros, por favor, en época no electoral. ¿Qué pasó? No, ¿Qué dije? Tiró la propuesta y no agarró nada. No. ¿Sabes lo que pasa, mi querido Andrés? Aputarse año. ¿Entendés? Va? Sí. Aputarse año. Senador. Nada, vean, no nacer en Dui, aputarse año, ya plaguearse. Entonces, a eso me refería, que uno se vuelve se queda muchas veces impotente, porque ¿quiénes son los que quieren cambiar realmente las cosas? ¿Todo el mundo queremos cambiar o no? No. Hay mucha gente que se siente muy cómoda con esta situación. Les encanta esta situación. Y están en los 3 poderes del Estado y están en general en la sociedad también, porque sacan partido a esta situación. Los que queremos transformar, nos exponemos a todo. Si ese hermano no permitís se hagan o mondase y la elección, pues este antisistema lento, peligrar lo mitad, no hay a cuacuarrero. Es la mentalidad. ¿O por qué siempre se le trata de detener a gente que pueden ser peligrosos en el tema a la hora de manipularlos? Senador. Vamos a ser sinceros, a Argaña, ¿por qué no le permitió llegar? A Oviedo, cuando después ganó, ¿Por qué no le permitió exactamente, después también la apartaron.
Porque era Oviedo, no podía ser Senador, presidente. en las listas de Marito, ¿hay narcos candidatos? Yo no tengo, estoy haciendo acá memoria y no veo ninguna persona acusada de candidatos candidatos acusados de narcotraficantes. ¿Y en la lista de Honor Colorado? Tampoco, no, que yo recuerde, yo conozco hasta el número 8, por ahí lo que identifico, no sé quién es el número 9 en la lista de cartel en el Senado, por lo menos, ¿verdad? Creo que el 8 es Barrios, ¿verdad? Pero ahí tampoco encuentro... Pues para ir cerrando, senador, y agradeciendo la gentileza de venir a visitarnos un rato esta noche. El Ministerio del Interior tiene deficiencia, el Consejo de la Magistratura tiene deficiencia, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene deficiencia, y ese tiene que ser un todo, y el liderazgo tiene que ser importante para salir de esto, si no, no salimos nunca. Y con relación al Jurado de Enjuiciamiento, tuvimos Salto del Guairá, fuimos a jugar el Clásico La Lupa una mañana, un sábado, estaban unos dirigentes políticos y dice, nosotros queremos ganar las elecciones para sacarle a los que están hoy en el Jurado de Enjuiciamiento, para poner nosotros lo que nosotros queremos en el jurado. O sea, cada uno quiere poner el que va a estar a su lado, el que va a jugar su partido. Y alguna vez eso se tiene que acabar. Y hay una cuestión más que tiene que ver con esta plata del narcotráfico. Se planteó en el Parlamento, brillante oportunidad para que todos los colores decidan, señores, no aceptar la plata, a ponerle un límite. Para demostrar de dónde viene el dinero de las campañas. Y se perdió en la votación, nosotros perdimos la votación. Entonces, voy a decirte algo antes de... Sí, señor. Platón quería educar a los gobernantes para que sean sabios, que sean filósofos lo que gobiernen. Porque decía, si tenemos en ese entonces un rey filósofo, va a gobernar con sabiduría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después al terminar, pero no tenía en cuenta la realidad humana, nuestra triste realidad humana. Al terminar prácticamente su vida, se dio cuenta que no. Entonces decía, no, hay que construir un sistema de leyes para que gobiernen las leyes, ¿verdad? Yo creo que yo estoy mucho con la tesis del gobierno de las leyes. Yo creo que aquí el Estado de Derecho, nosotros todavía es un deber que no hemos completado. Tenemos un Estado de Derecho gelatinoso, ¿verdad?, que se amolda al capricho de los gobernantes en general de turno y de los poderes fácticos. Pero también tiene mucho que ver el carácter, la integridad de quienes gobiernan, el sentido ético y moral a la hora de conducir los destinos de la República. Entonces, yo por eso apelo a la gente, ¿verdad? Nadie es perfecto, todos tenemos millones de errores, pero que evalúe la gente esto que hace rato no estamos evaluando correctamente, el sentido, el carácter, la integridad y el sentido ético-moral que van a tener quienes quieran gobernar la República. ¿Cómo está la campaña finalmente ya en estos últimos minutos? ¿Cómo están? Nosotros seguimos al frente, Marito está al frente alrededor de 14 puntos, 12, 14 puntos según todos los sondeos con los cuales contamos. Con sondeos estoy hablando de sondeos serios, ¿verdad? ¿Y Luis Castiglioni le gana a Horacio Cartes para el Senado? Y gracias a Dios hasta ahora sí. Yo estoy compitiendo con un presidente y un expresidente, ¿verdad? Así que, pero por lo menos los últimos sondeos también nos dan a nosotros una ventaja. Así que yo le agradezco muchísimo a la gente. La gente es la que permite eso, ¿verdad? Espero que nos sigan apoyando. Espero que nos fortalezcan a las personas que queremos cambiar y transformar la República realmente. Hace rato que queremos hacerlo, Andrés, pero no es fácil luchar contra todo un sistema de intereses creados que están empotrados, tanto en las instituciones del Estado como fuera de ellas, y igual de poderosas. Es importante lo que dice el senador, hablar siempre y de la misma manera, porque si no da la impresión de que como que estamos a 2 meses de unas elecciones. Entonces vos tenés un micrófono y decís todo lo que querés contra el gobierno de turno. Persiste el mismo, ¿verdad?, problema, senador. Claro, persiste. ¿Cómo le voto a Castiglioni sin votarle a Galaverna? ¿Cómo le voto al que quiere cambiar la República sin votarle al que violó la voluntad popular en el 92? Estamos, por eso justamente hablamos, y repito, y pueden hablarlo también. Yo había propuesto, cuando fui candidato, o sea, cuando lancé la candidatura presidencial, a mí me gusta el sistema que lo tienen en Francia, lo tienen en Estados Unidos, lo tienen en Alemania. En Argentina no lo tienen. En Argentina también tienen el sistema de listas. O sea, a mí me gustaría que en algún momento determinado nosotros podamos tener 80 diputados ahí, por ejemplo, en el país. Paraguay tiene 80 diputados. Pues bien, yo creo que tendría que dividirse en 80 circunscripciones electorales el Paraguay. Asunción tiene 7. Asunción se divide 7. Una circunscripción será el barrio Santa María, el barrio Herrera y el barrio Villa Aurelia. Entonces,
De ahí alguien se va a candidatar. El señor Julio Benítez se candidata ahí. ¿Quiénes son los que le van a votar a Julio Benítez? Sus vecinos, los que se van con él a la misa o no se van, los que están con él a la hora de ir a la cancha o no ahí en el barrio, los que lo conocen, ¿verdad? Claro. Entonces, necesariamente va a tener que ser ahí. Entonces, yo creo que ahí es mucho más probable que la gente pueda elegir más correctamente. Y uno le va a votar a una persona, porque es una banca por cada circunscripción. Y ahí todo el mundo puede presentarse, ¿verdad? Pero finalmente, yo creo que tiene más chances, ¿verdad? Más allá del dinero y más allá del poder, aquella persona que se preocupa por la comunidad, que está en la comisión pro plaza, que está en la comisión pro construcción de garitas para comisaría, que está en la comisión pro iglesia, la gente que quiere servir, yo creo que es mucho más probable. Eso es lo que yo creo que tendríamos que tener ese sistema en el Paraguay. Una vez, sin mencionar nombres, le propuse firmar una iniciativa para reformar, una iniciativa de enmienda. Me dice, no se puede, Luis, porque es modificar uno de los poderes del Estado. Perfecto. Pero aparte de eso, me dice, a los partidos menores, a los partidos más pequeños no les conviene. No les conviene porque el sistema de dona a nosotros nos favorece para tener representación. Por el otro sistema, la ANR puede llegar a monopolizar, porque puede ganar en todas partes y puede tener un parlamento constituido casi todo porque como la ANR es mayoría en prácticamente todas partes, ¿verdad? Entonces, y le dije yo, tal vez sea en la primera elección o en la segunda, en la tercera, no sé, pero luego también la realidad se va a imponer. Yo, si es que se da el caso y si llegásemos a tener una convención nacional, me gustaría que se proponga esa posibilidad, Andrés. Senador, gracias por venir esta noche, como siempre muy gentil, muy amable. Muchas gracias a ustedes, nuevamente Carlos por la invitación, muchas gracias, siempre disfruto de estar con ustedes y bueno, esperando que la gente nos ayude a quienes queremos transformar la realidad con su voto. El senador Luis Alberto Castiglioni con nosotros esta noche bajo la lupa, hacemos una pausa, en un ratito convertimos esto en un consultorio. En un ratito. Ya volvemos. Faltan 12 minutos para que sean las 22 en nuestro país. Yo siempre digo que hay que escuchar a todos. Hay que escuchar a todos. Nosotros invitamos otra vez esta noche a la gente del oficialismo, del gobierno, algunos parlamentarios, candidatos, y no pudieron venir. ¿No? O no quieren venir junto a ustedes. Algo pasa, ya pregunté hoy. Hoy me dijeron, ¿puede ser Aliana? Me dijo, sería buenísimo. Pero eso sería una novedad. Y después me dijeron, no puede ser, Aliana, no puede ser. No vino. Pero hay que escuchar a todos. Pero siempre viene la primera vez. El senador Castiglioni, ¿te acordás que rompió un silencio de 2 años en televisión en este programa? Y Aliana puede romper también. Claro. Récords. Lo que pasa es que me escriben mal la gente, me dice, Cecilia Cubas, digo, sí, Cecilia Cubas, le secuestraron, terminó muerta. Gobierno de Nicanor, ¿verdad? Sí. Lichtron, ¿cuándo murió? ¿En qué gobierno? Hoy estuvimos hablando del tema del comisario Salcedo. Sí. Le mataron a su señora y a sus 2 hijas. Le quemaron la casa. Quemaron. 2009 fue eso. Viva, Rafael Felizón era ministro del Interior cuando eso, gobierno de Lugo. Y ahora lo que estamos viviendo otra vez. Cada uno tiene lo suyo. Sí, por eso yo no creo por eso que hay que banalizar el debate con respecto a quién tiene más o menos muertos, porque este es un tema de un problema nacional que involucra a todos y es transversal a todos los gobiernos. O sea, es un proceso muy largo, no es que porque uno empieza en 2 años vamos a resolver este problema. Este conflicto nos va a llevar décadas años y años. Resolver. Pero alguien tiene que sembrar esa semilla que no existe todavía en Paraguay, de esa coordinación interinstitucional. Una vez le escuché a un oficial colombiano contar la experiencia de cómo empezaron en Colombia a liderar la lucha conjunta entre la policía y los militares, que tuvieron el mismo problema que acá. Agua y aceite no se llevan. Y hasta que una vez alguien dijo, en la foto cabemos todos. En el sentido de que cuando hay un operativo exitoso, militares y policías caben en la misma foto. Era el problema. No, claro, o sea, ¿quién se lleva la gloria? Claro, entonces era asumir que
ambas fuerzas pueden llevarse la gloria. O sea, yo creo que en ese sentido, eso es lo que tenemos que empezar a hacer acá. Claro, cuando el senador Castiglioni se refería a jueces que cajonearon, ni siquiera en algún caso tenía que ver con la extradición, sino que era con el traslado. Sí. Era un juez hombre y una juez mujer. Sí. Una jueza. Sí. Creo que después fueron destituidos. Y después Sí. que incluso fueron derivados al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sí. Bueno, ¿por qué dije que esto vamos a convertir en un consultorio? Porque le pedimos al psiquiatra Carlos Portillo que nos acompañe esta noche. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Encantado. Gracias por venir. Yo creo que lo que más me estimula y me anima, y suelo decir en un sentido literario, me pica la lengua para hablar de los temas que ustedes están abordando ahora. Y hable. Este es un gran diván político. Porque pasa que la humanidad funciona con compartimientos estancos y con fragmentaciones, y se piensa que porque yo tengo una identidad de psiquiatra, yo me limito a hacer análisis que tengan que ver con cuestiones de enfermedades mentales, trastornos mentales, lo que me planteaba hoy Alfredo, que me invitó gentilmente, que agradezco la invitación, porque yo creo que vine pensando, como decía, a veces pienso también. Entonces, venía pensando qué abordaje darle, y tiene mucho que ver con las cuestiones políticas. La cuestión de exorcizar es una expresión aplicada no solamente a aquellas personas que supuestamente estén poseídas por demonios, es también una actitud que hoy dentro de los avatares y las contiendas políticas se aplica como que alguien, por plantear una cuestión muy contraria, muy provocativa o muy desafiante, hay que exorcizarlo porque sus expresiones son producto de una influencia demoníaca o demonológica. Así que, Alfredo, mira, me inspiraste. No, pues yo quería, Carlos, hablar este estado de violencia tan cercana, casi cotidiana, de encontrarse con que esto no ocurre solamente en la frontera con el Brasil, sino que a veces puede ocurrir en la esquina de tu casa. Y esta situación de estrés colectivo que genera nuestro ritmo de vida, hace también a un problema de salud mental nacional, ¿verdad? Paraguay se está convirtiendo en un país que es mucho más intranquilo que el de décadas atrás, ¿verdad? Que quizá era más aldeano, más tranquilo en el sentido de que uno tenía menos miedo a salir de su casa. Pero yo veo demasiados casos de gente que, por decirlo de manera fácil, está un poco loca. Antes de escuchar nomás, por favor. y hoy hice una acotación y compartimos con los compañeros. Y hay una cuestión, yo les dije, miren los grandes temas en un ratito, les dije en la radio. Podemos hablar del sicariato, de los sicarios, de lo que ocurre en Asunción, todo lo que se quiera. Pero hoy, un título, recordátela, Andrés, Sí. dice, mató a su primo sin querer. Ocurrió en el interior. Él venía, uno de ellos venía caminando, el otro venía en un vehículo, el primo parece que le hizo un chiste, una broma, él no sabía si era el primo o era un delincuente, y le pasó encima. Se fue, le llevó al hospital, dejó su vehículo y se mandó a mudar porque no sabe qué hacer. Hasta esa hora, por ejemplo, no sabía qué hacer el conductor de ese vehículo. Segundo, dice, concejal garrotea a árbitro en un partido senior. En un partido senior. Tercer tema, dice, padre ingresa y destruye a Hospital Regional de San Ignacio y destruye sala de rayos X. Tres temas, vos me decís... Pero Intendente hay más garrotea también. a su esposa. Guardia de seguridad mata a enfermero. Y otra cosa, suegro mata a nuera. Porque le dijo en un momento a la familia que si la esposa no vuelve con él se va a vengar por algún integrante de la familia. Todo lo mismo. Todo ahora, esta mañana cuando empezamos a leer los títulos de los diarios, y uno se queda, ¿qué es lo que pasa acá? Por eso que digo, no sé si son pequeños temas, pero son temas que duelen también y que evidentemente algo no está funcionando. No, son temazos. En primer lugar, hay varias expresiones que tienen que ver en parte con estudios estadísticos y en parte con las cosas que compartimos habitualmente con un grupo de personas que estamos en el tema de derechos humanos. Yo comencé en 1986 y decía, hoy vivir en Paraguay es mucho más complicado que hace 10 o 20 años atrás.
es una situación en la que pasamos por un estrés cotidiano que a veces no nos percatamos y donde también tiene que ver algunas cuestiones, y tómenla, por eso mi sonrisa irónica, como una suerte de crítica a los medios. Cuando ocurre ciertas cuestiones que no se niegan, no se puede negar, los índices de violencia, los índices del comportamiento dentro de las relaciones humanas entre parientes, entre jóvenes, entre la diversidad de grupos que forman parte de la ciudadanía o de la población nacional. Hay más violencia, las consecuencias del daño causado, como la pérdida de la vida o quedar inválido, es mucho más frecuente. Yo considero que es más frecuente por más de que muertes e indicadores de violencia en estadísticas de la policía anteriores a este periodo de transición a la democracia se conocen poco porque simplemente no habían registros, en primer lugar. Si había violencia doméstica, que es un tema de hoy, o violencia intrafamiliar, o violencia callejera, se conoce menos en primer lugar, o se notaba menos. Por ejemplo, cuando hablamos del tema del suicidio, que es una forma de violencia, de una autoviolencia, ¿verdad? También las cifras son un poco dispares de si hay un aumento o no hay un aumento, o simplemente no se sabía en otros tiempos. Pero no olvidemos que también todo análisis debe ir, digamos, dentro de un marco de entender cuál era la población que tenía Paraguay, cuál es la población que tiene ahora. Existe lo que yo le llamo, no le llamo migrantes, le llamo desplazamientos poblacionales, más extranjeros dentro de la población nacional, fenómenos de choque cultural. Y a propósito, justamente es lo que les iba a decir, hay cosas que a mí me siguen conmoviendo. Y una de esas cosas, y un impacto impresionante, no tengo ánimo de hablar de la crudeza con la que he visto y he constatado, situaciones en México, por ejemplo, donde podemos hablar. A mí no me gusta hablar de mexicanización, porque, bueno, pero hay ciertos hechos que concretamente he visto en México, como la cuestión de la decapitación de cuerpos y la puesta en la calle. 6 cuerpos, uno al lado, y las cabezas así en orden, alineadas. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros creemos de que las víctimas de esa violencia son grupos de narcotraficantes que hacen guerras porque son verdaderas guerras por el tipo de enfrentamientos que hay, de ajustes de cuentas, ese tipo de cosas. No. Las víctimas también son estudiantes, son docentes que protestan, son grupos de campesinos que marchan. Bueno, ¿qué es lo que sucede con este fenómeno? Y son posiblemente muertes por encargo. No es la institución policial o militar la que comete, pero encarga, ¿me entienden? Encarga, entonces la responsabilidad se diluye. Es lo que hoy llamamos la sociedad líquida, y bueno, hay analistas sociales que hablan ya de la sociedad gaseosa, porque ya ni se ve. El líquido por lo menos uno puede constatar. ¿Quién es responsable de esto? Se diluye, es el Estado, son los particulares que obran de una manera determinada, quien provocó, o incluso en la violencia intradoméstica, etc. Yo les hago una confesión, yo soy pacifista y voy a hacer todo el esfuerzo por crear, analizar y proponer medidas pacíficas para la resolución de conflictos. Conflictos hay. Hoy los conflictos que tienen que ver con la subsistencia, con el vivir día a día, llevar una vida digna, y para ciertos sectores una vida de lujo, eso tiene un costo. Y eso genera un estrés, porque para mantener un estatus social determinado uno tiene que pagar o gastar y tiene que tener los recursos necesarios. Cuando se privilegia la cuestión de tener esos recursos, pagar y estar siempre, mantener ese estatus, no es fácil tampoco, ¿verdad? Entonces, las reacciones que hacen para defender o el patrimonio chiquito, miserable, tal vez una bagatela, como decimos nosotros, porque estamos también en las cuestiones de visitas a los centros educativos de las cárceles, un altísimo porcentaje de los delitos de la gente que está encerrado en las prisiones o en las cárceles son delitos bagatelarios. Usted apunta al consumismo. En parte,
en parte, pero no solamente el consumismo, es la respuesta violenta para resolver los problemas. Todos somos sujetos de necesidades y para resolver nuestras necesidades o para incluso proteger por un instinto de preservación o un instinto maternal, una madre protege a un hijo de manera instintiva. Ahí no entra solamente el consumismo, entra una cuestión de una reacción propia, natural de una madre que protege al hijo. Y a veces ante una agresión externa también reacciona, o el agresor la mata por defender a la madre, al hijo. Los índices donde no existen ya los códigos que solíamos sostener. Una de las cosas, pues también hay cuestiones que no solamente voy vivenciando, sino que he leído, es que la violencia urbana, la violencia en las ciudades, tiene las características del anonimato, tiene las características de que los móviles tienen que ver con cuestiones materiales. Se va reduciendo aquella violencia pasional que se veía en otros tiempos, tipo las novelas, donde el varón, generalmente llega mañana de los varones, ¿verdad?, mata a la mujer por celos o mata al amante o al sombrero por celos. El famoso crimen pasional. Exacto, el crimen pasional como que se va reduciendo. Acabas de decir, Carlos, las cuestiones, yo te doy tu identidad. Acabas de decir que diariamente ocurren, pero analicen los móviles. ¿Por qué matan? Matan por una banalidad. Se banaliza también la cuestión de la vida y la muerte. Pues yo suelo decir, el concepto de vida-muerte va aparejado. Son las dos caras de la misma moneda. El que mata a alguien es porque valora poco la vida del otro, por lo menos, ¿verdad? ¿Esa conducta la suya puede, no sé. puede tener un origen en un desorden psicológico o psiquiátrico? No siempre, no siempre. Ese es el tema de lo que hasta ahora nuestra lucha también es reivindicar un poco los derechos de las personas que hoy están bajo el concepto de discapacitados psicosociales. Si miramos las estadísticas y vemos ese tipo de delitos, el porcentaje de actos violentos con consecuencias fatales o con consecuencias que causan un daño a la integridad personal, como hoy se llama, o sea, que queda inválido, herido o queda con algún daño, una discapacidad severa, o le amputan una pierna, no sé, pero queda vivo, son menos en las personas que son, voy a usar un lenguaje psiquiátrico, portadoras de trastornos mentales, que la población general considera. No, lo que yo propongo directamente es que no hay que pensar que todo este tipo de delitos se comete desde un estado, digamos, psiquiátricamente patológico. Gran parte de estos delitos cometen personas normales que no son precisamente enfermos mentales o... Doctor, hay un estrés especial que se da en momentos de las campañas electorales y la sociedad hablo. Sí, voy a ser a lo mejor muy directo y muy cruel. Sí, adelante, ¿verdad? por favor. Por las formas y las agresiones que se dan. Y por la violencia que también se expresa en la campaña. Más allá de que hubieron observadores internacionales que decían que nuestras campañas se caracterizan, incluso en el periodo proselitista, o las elecciones mismas se caracterizan por ser bastante festivas, coloridas, o más allá de las leyes que establecen de que no hay que exhibir cuestiones para no inducir al voto, ¿verdad? Hay un periodo de veda para hacer propaganda. Pero también tiene que ver, ustedes se dan cuenta que las campañas no se desarrollan solamente en las calles, donde hay cierto nivel de agresión. No voy a exagerar tampoco. No sé si se llega al moquete, no es tan frecuente, pero ocurre, ¿verdad? Pero no es una situación por la cual podamos alarmarnos, ¿verdad? Pero la discusión en la familia, por ejemplo. Sí, con el WhatsApp, los grupos de WhatsApp. No solo eso, tú vas a un cumpleaños y acá está un grupo a favor y otro grupo en contra. Ya no puedes ni compartir ni el pobre cumpleañero o pobre cumpleañera. Porque dice, no, él va a ganar. No, la encuesta le dice, no, él le va, y ya empieza, se genera. ¿Eso qué? Eso no se puede evitar. Eso tiene que ver con la historia. Y ahí termina peleándose al final. Con la historia de la división de nuestra historia reciente, sobre todo, y no tan reciente. Ustedes saben que desde la independencia y en la época de la colonia, bueno, si ven la cuestión, la película La Misión, nomás ven. Parece que es una tradición traída desde la colonización. El protagonista principal, Robert De Niro, voy a hablar de cine ahora, le mata al hermano por la mujer.
Y ahí él hace una pena con una cuestión, eso no sé, se ofenderán conmigo los ibéricos o los españoles, pero es muy español la cuestión de los crímenes pasionales o las rivalidades de tipo la cultura del Cid que le canta a la mujer o del Cid campeador o de los caballeros andantes, ¿verdad? Eso también influye dentro de nuestra cultura, no podemos borrar de un plumazo, más allá de otro tipo de criterios, ¿verdad? El tema de la división tiene que ver con que desde la independencia, cuando, bueno, Francia asume el Estado, organiza el Estado como tal, habían familias que estaban divididas. Habían familias, miembros de la misma familia que apuntaban a sostener una relación con la corona española. Y más aún, si es que voy a venir o saltar a una historia muy reciente como la dictadura, en la dictadura, y de eso puedo hablar con bastante conocimiento, no uso la palabra autoridad, porque fui miembro de la Comisión de Verdad y Justicia, investigamos los 34 años todo lo que pasó dentro del concepto de violación de derechos humanos. El hermano le delataba a su hermano, le entregaba al hermano, el vecino le piragüereaba al vecino que era con quien a lo mejor compartía un asado o el cumpleaños de la hija, es el que le entregaba. Y esa entrega en el libro que leímos, cuando vos me regalaste ese libro del año 1777 de Giuseppe Verri sobre disquisiciones o la tortura, muestra cómo en el caso de la dictadura, el que tenía el poder de delatar y entregar a otro, no lo hacía precisamente, no siempre, porque el otro pensaba diferente o era comunista. Es porque ambicionaba a la hija o ambicionaba al patrimonio o la casa para despojarlo. Los móviles de la cuestión de la delación y la tortura, eso es lo que vamos estudiando, no son la cuestión de entregar porque alguien piensa diferente solamente. Ahora, en la época de la dictadura no existía otro elemento que me parece a mí, llegó hematólogo Minte, pero me parece... Vos escribiste cuántos libros, Alfredo. No, pero me parece que es un elemento psicogénico, o sea, creador de psicosis, que es el celular, las redes sociales, el WhatsApp. Yo veo mucha gente muy loca en los grupos de WhatsApp. Estos grupos de papás, de alumnos, de colegio, las peleas por temas políticos, por temas religiosos. ¿Por club o por fútbol? Por fútbol. Una violencia verbal que allí en medio de ese semi-anonimato saca a relucir personalidades que estaban bastante bien tranquilas hasta que aparecen la posibilidad de emitir opiniones. Claro, esta sociedad parece tranquila hasta que se plantea un debate que divide, pero no solo que divide, sino que enardece la sociedad. Ahora no podemos hablar de la ideología de género, ni siquiera para plantear conceptualmente qué significa. O sea, directamente se plantea la hoguera, más o menos, para quienes... Yo voy a ser provocativo en eso. Cuando rechazamos algo, cuando perseguimos algo, cuando descalificamos algo, generalmente eso es parte nuestra misma. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Es parte de qué? No, si nosotros descalificamos la ideología de género o cuando planteamos el debate de aquellas personas que reivindican la diversidad de identidades, ¿verdad? Porque estamos hablando de identidad, ese es el debate hoy. Cuando rechazamos o tenemos expresiones descalificantes o excluyentes y a veces francamente persecutorias, casi inquisitorias, ¿verdad? Estamos desconociendo o queriendo apartar de nuestro pensamiento, por lo cual nos afirma en nuestra convicción. ¿Por qué? Porque provoca una suerte de duda. Por eso venía pensando antes cuando estaba ahí, de que no hay verdades que nos surjan de la controversia y la duda. La duda metódica, cartesiana, Alfredo, vos sabés que en las investigaciones tenemos que someter, incluso en las investigaciones criminalísticas, ¿verdad? Pues bueno, incursiones algo muy tímidamente también por ahí. Ahora, esa violencia se explica también en parte porque nos interpela a los que creemos que al sostener una
una ideología determinada, estamos seguros dentro de ese encuadre, ¿me entiende? Doctor, se nos acaba nomás el tiempo y quiero hacerle una última consulta de mi parte, por lo menos. Para usted, los psiquiatras, el tema del exorcismo, ¿qué significa? ¿Es real o es un trastorno mental o realmente hay un momento en el que la ciencia o la psiquiatría no tiene respuestas y ahí tiene que entrar a tallar el exorcismo? De lo último que yo manejé como información, porque la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica sigue teniendo el grado de exorcistas de algunos sacerdotes, ¿verdad? Planteaba como una cuestión oficial que antes de recurrir a la cuestión de un ritual de exorcismo, debe pasar la persona por toda la batería de exámenes posibles y descartar algún tipo de trastorno mental. Yo lo que creo es lo siguiente: la cultura judeocristiana no es la única que recurre al exorcismo para resolver un problema que históricamente sabemos que hay enfermedades que fueron sacralizadas, el mal de San Vito, que era la epilepsia, la corea, todo tipo de trastornos, no solamente neurológicos. En Borneo, por ejemplo, decían de que cierto tipo de epilepsia, y hablo en un lenguaje médico, pero voy a tratar de hablar en un lenguaje sencillo. Ya saben ustedes lo que es la epilepsia, ¿verdad? Sí. Decían de que en Borneo tenían un furor homicida, entonces directamente los mataban, ¿verdad? Como manera de resolver ese problema, esa enfermedad, porque generaba todo un estado. Bueno, hay otras culturas, no todas, que recurren al exorcismo. Reivindico incluso ahí que el tema de la locura, por ejemplo, en los Nivaclé no es considerada enfermedad. Ellos dicen de que el loco es un visionario tocado por los dioses. Pero atiendan bien lo que les voy a decir. La violencia de las personas que tienen un trastorno mental, y hablando en un lenguaje vulgar, que se vuelven locos, depende mucho de la cultura a la que pertenece. Si es una cultura pacífica, la expresión de la locura es pacífica, no es violenta. O sea, la expresión, no es el trastorno en sí lo que estamos cuestionando. El exorcismo, y ahí vienen también las controversias, el problema de los pensadores como Freud, ¿verdad? O como Foucault, que hizo toda una investigación, que se consideraba primero arqueólogo, son los intérpretes de Foucault, que ponen en una duda de si dijo o no dijo, o sostuvo o no estuvo. El problema de Freud son los freudianos, y que se van a ofender posiblemente, sí, que tienen una interpretación diversa, que van reinterpretando, pero no sabemos qué es lo que propuso Freud, porque es. Lo mismo pasa con Foucault. Foucault decía que el exorcismo era una práctica que se utilizaba no contra los locos, sino contra los enemigos políticos, contra los pensadores que osaban criticar a la iglesia. Por eso le decía, hay muchos métodos que siguen vigentes. ¿Y hoy usted qué opina? Hoy yo opino que la ciencia tiene que mostrar en primer lugar la cuestión. En la mayoría de los casos, cuando hay cuadros alucinatorios, donde una alucinación puede tener, y justamente producto de la cultura, contenidos demonológicos, es decir, el psicótico que alucina ve al diablo o escucha la voz del diablo y actúa en consecuencia, porque a algún psicótico no se le puede convencer, no es cierto lo que estás escuchando, ese es el problema. Entonces, en la mayoría de los casos yo creo que son trastornos mentales, en la mayoría de los casos son trastornos mentales. En algún caso yo estuve con un adolescente que fue a un cementerio, practicaba ceremonias de satanismo y se creía que le dio a Lucifer y qué sé yo. Evidentemente eso para mí era un brote esquizofrénico. Veía a Lucifer, incluso le identificaba, que conversaba con él, se iba al cementerio a hacer, después se suicidó finalmente, ¿verdad? Pero producto de un estado alucinatorio. Doctor. Para mí hay que agotar científicamente.
Qué rico, como Interesante, decía ¿verdad? alguien. Y en un ratito vamos a continuar con esto porque está el padre Francisco Silva también desde la iglesia, esto que genera una serie de comentarios y reacciones. Un placer realmente. Gracias por Muchas venir. gracias y por la oportunidad. Y vamos a hablar de política, gente. Claro que sí, el psiquiatra Carlos Muy Portillo bueno, muy con bueno. nosotros Dale. esta noche. Hacemos la pausa y estamos de vuelta en un ratito. Chao. doctor. Chao. Gracias, un placer. No, ese no es de cuerda. Cada comentario que hace Estela no es tan fácil, Estela. Me quedaron algunas preguntas para El doctor para Portillo. ¿verdad? Pero Ya le que podemos tenemos- llamar en la Va- lupa, vamos a hablar. vamos a Sí. seguir hablando con él porque tiene una visión muy interesante con respecto al comportamiento social. Sí. Padre Francisco, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches aquí a todos ustedes, a la teleaudiencia. Y bueno, es un gusto compartir con ustedes en esta noche. Escuché esta tarde que está viajando al exterior, entonces le dije, tenemos que traerle de alguna manera al Padre Francisco hoy. Padre, esto no es usted el único designado por la pastoral, es la que designa Arquidiócesis. o la arquidiócesis. ¿Cómo En es? este caso es el arzobispo, Ujú. el que conforma una pastoral de exorcismo, y como encargado de esa pastoral está un equipo, ¿verdad? Y en ese equipo estoy yo coordinando. Estamos 2 sacerdotes, 2 diáconos. Eso ya está esa conformación. Y bueno, y ahora estamos conformando también un equipo de psicólogos, psiquiatras y médicos, particularmente en el mundo de la neurología, porque el servicio más grande que se tiene que hacer es el servicio de discernimiento para poder identificar si verdaderamente aquel fenómeno que la gente cree que es, si proviene solamente del ámbito natural o de un ámbito más allá de lo natural. Entonces se necesita el dictamen de los psicólogos, psiquiatras y neurólogos, y con ese tipo de junta de especialistas también trabajar con otras personas con dones y carismas que nos ayuden a discernir, ¿verdad? El tiempo más grande que se dedica en esta pastoral justamente es en el discernimiento. Por eso el arzobispo llama pastoral, que significa una acción organizada de la iglesia, que tiene una estructura, tiene una metodología, tiene una finalidad y sobre todo moviliza recursos humanos, logísticos, financieros, y en el fondo es una expresión de caridad, porque con esto la iglesia quiere decir, aunque sean raros los casos de posesión que puedan haber en un año, por ejemplo, sin embargo, igual la iglesia establece ese tipo de servicio porque, ante todo, si un fiel está pidiendo auxilio, la iglesia tiene la obligación de responderle a sus necesidades. Y Padre. es un gesto de caridad y de misericordia, de cercanía, de presencia del amor de Dios, para poder decir, esa persona para nosotros es importante. Y no solo, sino también toda su historia, su situación. Y por eso nosotros normalmente tomamos en serio los casos y acompañamos. Padre, ¿no existía esto antes en Paraguay o se reprisó? No conozco mucho la historia de un equipo pastoral. La forma como ahora se Sí. plantea, así, un equipo de pastoral no, pero sí el que tiene la autoridad para el exorcismo es el obispo, porque él es la cabeza de esta iglesia particular, que es la diócesis, la porción del pueblo de Dios en esta jurisdicción, vamos a decir. Y él es el responsable. Entonces, también si existen casos particulares de pedidos, entonces normalmente se le deriva a algún sacerdote específico. Normalmente eso se solía hacer. Acudían y entonces el obispo autorizaba a algún sacerdote para que se le pudiera acompañar. Pero cuando se plantea como una pastoral, entonces ya se habla de una experiencia más orgánica, mejor organizada, y que se trabaje no solamente en el mundo de la curación al identificar esos problemas, sino fundamentalmente en la prevención. Y la prevención implica justamente centrarnos en la palabra, en la experiencia de la comunidad, de la familia,
participar en los sacramentos y entonces significa falta mejor orientación en el campo. ¿Cuántos casos en promedio tiene anualmente en los que el discernimiento les lleva a detectar un caso? Los casos de atenciones tenemos muchísimos. Ajá. Pero por decir, este año nosotros pudimos acompañar 3 casos de exorcismo, vamos a decir, ¿verdad? En todo un año. Padre, no todos los sacerdotes hacen exorcismo. Yo supongo que es una especie de especialización dentro del sacerdocio. Sí. ¿Cómo se prepara un sacerdote o cómo estudia esto del exorcismo? Y bueno, hay que reconocer que existe el exorcismo simple, que sí o sí se realiza dentro del sacramento del bautismo. Es decir, alguien se va para bautizarse y ahí hay un exorcismo simple cuando se dice, renuncia a Satanás, sí, renuncio. Renuncia a todas sus seducciones, sí, renuncio. A todas sus obras, consecuencias, sí, renuncio. Entonces, es un exorcismo porque es también una forma en la que el ministro está pidiendo justamente que esas fuerzas del mal, incluso antiguamente, por ejemplo, en todo el proceso de la iniciación a la vida cristiana, para que un pagano pudiese ingresar a la comunidad cristiana, tenía que ser la renuncia a su vida antigua, a los ídolos, a sus creencias, y normalmente incluso se hacía esas renuncias en la puerta del templo, fuera del templo, renunciaban y ahí se les admitía para hacer un proceso dentro de la comunidad. Y por otro lado existe el exorcismo solemne, podemos decir, que es ya a través de la institución de la iglesia, que tiene todo su ritual y que la iglesia practicó desde siempre. Y una persona se prepara con lectura, con experiencia, hablando con otros exorcistas, participando en algún curso en particular. Existe la Asociación Internacional de Exorcistas que convoca a la Iglesia Católica, que había conformado y fundado justamente el padre Gabriel Amort, que hace poco falleció. El padre Gabriel Amort ejerció este ministerio más de 30 años y existen los cursos. Hay un curso mucho más intenso que se realiza anualmente y bueno, y esos cursos también ayudan, pero más allá de eso, el asesoramiento y el acompañamiento de personas con experiencia y con mayor formación en el campo, entonces uno entra en el mundo y en el fondo es un llamado. Y después también el obispo, para poder identificar si alguien puede ayudar, entonces tiene que ver, ¿verdad?, la entrega de ese sacerdote, su tiempo de oración, su vida sacramental, que verdaderamente sea una persona entregada y que se deje amar por Dios. Y poder decir así como Jeremías, ¿verdad? Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Entonces es un servicio de amor, porque el sacerdote recibe ese amor y comparte ese amor. Podríamos decir de esta manera, amor con amor se paga. Doctor, padre, perdón. Usted dijo que tuvieron 3 casos este año. Sí. ¿Usted participó directamente en esos 3 casos? O sea, 3 casos donde yo estuve, ¿verdad? ¿En qué localidades fueron? No, acá en Asunción. Porque hay que reconocer que esta conformación de la pastoral es en la arquidiócesis. De Asunción. Ajá. La arquidiócesis de Asunción abarca las ciudades de Asunción, Mariano Roca Alonso, Limpio, Luque, Areguá, Fernando de la Mora, Villa Lisa y Lambaré. Son 8 municipios. ¿Y si ocurren casos en Ciudad del Este, por ejemplo? Y nosotros recomendamos, de hecho que para todos los casos, nosotros recomendamos que si hay alguna inquietud y las personas, ¿verdad?, que se acerquen a sus parroquias, hablen con el párroco. A veces hay grupos, ¿verdad?, grupos de oración, y a veces los problemas son muy leves, no son tan complicados o complejos, ¿verdad?, no son tan extremos o graves. Y si ellos no pueden responder o resolver, entonces que nos derive. Nosotros iniciaremos todo el sometimiento a un protocolo de tratar con personas expertas en el mundo de la psicología, de la psiquiatría, de la neurología
y se pueda ir discerniendo gradualmente si corresponde llegar al punto de una sesión, ¿verdad? Porque a veces la mayoría de los casos son problemas de salud mental. Hubo algún problema, vamos a decir, que viene del ámbito biopsíquico. Entonces, si nosotros identificamos ese tipo de problema y se le ayuda desde esas ciencias, vamos a decir, ¿verdad? Para O sea, solamente si estos médicos dicen no es un caso común, normal, esto, ahí recién entran ustedes. Claro, nosotros necesitamos pasar por un dictamen de los expertos en esos campos y después nosotros completar el discernimiento con otras personas, ¿verdad? ¿Le y hacen obviamente, un seguimiento después a las personas? y se tiene que hacer. Nosotros, por eso justamente ahora, al conformar esta pastoral, vamos a tener una secretaría permanente en el Seminario Metropolitano, justamente para recibir los casos, registrar y con diferentes equipos ayudar a hacer el proceso de discernimiento. Y después también, sea que la persona se confirma verdaderamente que la persona está poseída, porque ese es el grado extremo a la que la persona puede llegar. Existen también grados menores, ¿verdad? Existen dos formas a través de las cuales el enemigo, el maligno, llámese diablo, Satanás, Lucifer, llámese Belcebú, no sé, la forma como se le llame, dos formas a través de las cuales nos domina o nos puede dominar o nos puede someter. Una forma ordinaria, que es la tentación. Y a esa forma ordinaria todos estamos expuestos, todos. Yo me acuerdo, el Papa San Juan Pablo II, yo decía, este señor se confesaba cada 15 días. Y yo decía, pero este señor se confiesa cada 15 días, una persona santa. Y sí, y cuanto más avanza la santidad de la persona, tiene mayor necesidad de reconocerse débil, limitado y pecador, y también reconocer la necesidad del auxilio de la gracia de Dios. Entonces, esa forma ordinaria es la más común. Ordinariamente todos estamos expuestos y caemos, ¿verdad? Y ahí quiero que por un ratito, porque hay otra forma. La ¿verdad? forma extraordinaria. Bueno, en un ratito. Hacemos el último corte y estamos de vuelta, por favor. Para el cierre del programa, dijiste la forma ordinaria y la forma extraordinaria. Sí. Y bueno, la forma ordinaria es la tentación y cuando uno cae en el pecado. Entonces, que irrumpe el proyecto de Dios que se pueda realizar en la persona o en la vida de la comunidad. Y hay formas o tipos de formas de forma extraordinaria. Y un tipo, por ejemplo, es la vejación. ¿En qué consiste la vejación? Podemos ver el ejemplo de Job, que en un día perdió todo y afecta a los bienes de la persona, por ejemplo, dinero, trabajo, bienes temporales, afectos o sentimientos. No sé, se le muere, al mismo tiempo también se le muere la esposa, el esposo y la salud. De hecho que hay que saber discernir también si es que esos fenómenos no provienen del mundo meramente natural, ¿verdad? Pero digo nomás, una forma extraordinaria a través de la cual el maligno puede influenciar y oprimir a una persona, a una familia, puede ser a través de la vejación, perdiendo todos sus bienes económicos, el tema de su salud. Job, por ejemplo, de un día para otro perdió a toda su familia, perdió todos sus bienes y también le apareció una enfermedad en el mismo día, ¿verdad? Entonces, esa es una forma. Otra forma es la obsesión. Por ejemplo, la persona llega a estar muy obsesionada, pero ahí también nosotros necesitamos justamente la opinión o el dictamen de los expertos en el mundo de la psiquiatría, ¿verdad? O de la neurología. Pero de cualquier manera, para decir, también existe esa forma extraordinaria y la persona está obsesionada con algún tema, incluso el extremo podría ser que siempre está con el tema que quiere suicidarse, ¿verdad? Vale. Y a veces con una oración de liberación a algunas personas le pasa, ¿verdad? Esa es la segunda forma. Hay una tercera forma
que se llama infestación, pero eso hace referencia, según el padre Gabriel Amort, hace referencia a los objetos, lugares y animales. Padre, Para cerrar por ahí, cerrando, sí, Alfredo, una pregunta breve nomás. Una curiosidad más que el ritual del exorcismo es bastante complejo y largo, ¿verdad? Sin embargo, hace algunos meses, pocos meses, vino aquí ese profeta nigeriano Joshua, que causó una especie de delirio colectivo y hacía también la expulsión de demonios, pero con un tongo y nada más que eso. Era más expeditivo, más industrial parece el sistema. Sí, ¿Qué opina de eso? No, o sea, yo cuando eso me acuerdo que me plagueé porque era una estafa, ¿verdad? Ahí también lo que yo pediría a la gente que no se dejen estafar. La iglesia siempre respeta toda la dimensión humana, la dimensión natural, respeta la participación de la ciencia y a veces el peligro es jugar con el sentimiento o la necesidad del hermano. Eso es, para mí es un pecado grave porque el hermano que está necesitando va a hacer lo que sea por poder, para recibir algún tipo de auxilio a través de esa gente, pero en el fondo le quitan mucho dinero, ¿verdad? Padre, mañana es un día peligroso, especial, Halloween. Dentro de un rato ya, dentro de un rato. Un día propicio para los satánicos. De bruja nomás, de verdad. De brujo también. Los que nacen el 31 de octubre. Vamos a hacer, ya Sí, no me acordé. tenemos a alguien acá, pero que él es súper católico. Él se transforma ¿verdad? en un animal. Suele proclamar la palabra Ah. ahí en la parroquia siempre. No, pero Sí, sí. es un día, Padre. es un día peligroso. Es un día peligroso yo ahí haría un llamado a los, aunque ya estamos en el día, ¿verdad? A los papás para que le cuiden a sus hijos. A veces se les pone a experiencias, a lugares, o no sé, yo no les veo a un niño con máscara de brujito, de brujita, de diablito, o sea, no, me parece, No tiene nada de bueno. es como jugar con fuego, ¿verdad? Y también el riesgo de poder hacer algún tipo de invocación y bueno, y ahí puede comenzar algún tipo de problema, ¿verdad? O juegos como la Ouija. O ese juegos, tipo de cosas. sí. Eso también quería advertir. Hay algunos jueguitos que son súper peligrosos. Y la mayoría de los adolescentes, jóvenes, como ellos quieren probar, quieren experimentar, entonces participan así jugando. Pero nosotros solemos tener problemas serios en algunos que hicieron esos jueguitos y se quedaron traumados, ¿verdad? Entonces, también rogarles a que cuiden, papá, mamá, cuida a tu hijo, a tu hija, que no haga ese tipo de experimento, entre comillas, y que no participen de cosas que después puedan dañar la armonía familiar, la vida común de la familia. Padre, en ese momento del ritual del que usted participó, ¿no tuvo miedo? No. No, porque yo entiendo que ciertamente delante del maligno, nosotros somos como una hormiga. Pero el maligno delante de Dios también es como una hormiga. Entonces, es con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, que es el amor. ¿Qué Es fue lo Dios. más difícil que enfrentó haciendo exorcismo? Y la falta de fe, podría decir, de las personas que estaban ahí para que se les ayude. Padre, vamos a cerrar el programa porque mis compañeros ya tienen miedo, parece. Así como Sí, están las porque cosas. vos en cualquier momento te vas a transformar. Ahora que estamos en este día, nosotros la iglesia celebramos el 1 de noviembre todos los santos. Acérquense a la iglesia, recen, lean la palabra. Si es que hay problemas de peleas, de rencores entre hermanos, entre familiares, reconcíliense. Busquen la ayuda de Dios, que la encontrarán en la iglesia segurísimo. La iglesia es la más interesada de custodiar la salud integral, la vida integral de cada persona, de cada familia y de cada comunidad. Padre, muchas gracias por venir, que tenga buen viaje y volvemos a encontrarnos próximamente. Muy gentil. bien, que Muy Dios les amable. bendiga a todos. Gracias, el Gracias, Padre Padre. Francisco Silva con nosotros esta noche. Nos pasamos un montón. Gracias, Estela, Andrés, Talviones. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias. El próximo lunes estamos de vuelta. Hay Teletón este fin de semana, viernes y sábado.
El lunes no hay ¿El teléfono. clásico de la Lupa el domingo? El domingo clásico de la Cumpleaños Copa de San mañana. Lorenzo. Y mañana es mi cumpleaños y el miércoles es aniversario de Los Monumental. Y de todos bocaditos que vamos a comer mañana. Bueno, doctor. chau. Esperamos Hasta el mañana, próximo doctor. lunes. Chau.